Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este primer webinar de la importancia de la topografía corneal en la contactología especializada. Antes que nada, quisiera darle las gracias a la doctora Patricia Flores, la representante local de Medmont en Chile y experta internacional en contactología especializada, por acompañarme esta noche en dar el webinar. Patricia, buenas noches. Hola Carlos, ¿qué tal? También quisiera darle las gracias a Randy Kojima, a Chris Ferguson, Úrsula, a Jill y a todo el equipo de Medbond que nos han apoyado para poder formar este webinar y que son los sponsors oficiales de esta noche. Patricia, buenas noches, te doy la bienvenida. Comencemos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia de hoy. Creo de que como una tradición que ya lo hemos hecho en algún congreso anterior, la familia de Medmont quería estar presente en este evento del Cluster 2019 que se va a realizar en Buenos Aires, en Argentina, pero quisiéramos hacer una abreboca sobre qué es lo que van a ser los workshops que existen por parte de Medmont, en el cual junto con Carlos y Patrick Caroline vamos a poder tener 3 diferentes workshops dedicados a hablar sobre topografía corneal y lentes de contacto. El objetivo de este webinar es muy sencillo, es intentar buscar introducirlos a todos en cómo la topografía corneal puede ayudar a hacer mejor mi contactología. La parte que me compete, comenzaré a hablar sobre por qué podemos necesitar una buena adaptación, una buena topografía corneal para poder hacer adaptaciones de lente de contacto. Y la verdad es que esto ha ido evolucionando en el tiempo. Al principio solamente queríamos ver formas de la córnea. Actualmente ya podemos incluso poder discernir si una córnea es normal o anormal, para posteriormente incluso hacer una adaptación de lente de contacto sobre una córnea regular o una córnea asimétrica. Antes de hablar sobre cuáles son las bondades y características que tiene Medmont, siempre recordar que es necesario el poder tener una buena, eh, una buena captura de imagen. Si no tenemos una buena captura de imagen de la topografía corneal que estamos haciendo a nuestro paciente, como este que tiene los párpados sobre pupila, o y el párpado inferior también subido, va a implicar, por tanto, que la imagen no va a ser del todo correcta. Es decir, las imágenes superiores que estoy mostrando con mi mouse, es necesario de que estas imágenes entreguen una representación fiable de lo que es la forma de la córnea, siendo ojalá en una imagen, ojalá de limbo a limbo, ojalá que sea de 11, de 12 milímetros de diámetro. En muchas ocasiones, párpados, pestañas nos complican la captura. En muchas ocasiones tenemos distorsión indeseada de lo que son los anillos concéntricos, de esta topografía de Plácido que se refleja sobre la córnea del paciente. Es necesario, por tanto, que seamos exquisitos, no solamente en tener un buen topógrafo, sino que también hacer una buena captura de imagen. Una buena captura de imagen, independientemente del instrumento que tengamos y de la marca comercial que tengamos, va a ser fidedigna de la forma de la córnea siempre y cuando la captura esté bien realizada. Pero en muchas ocasiones en que por más que pongamos un mayor esfuerzo en hacer una buena captura, en abrir los párpados, en colocar lágrimas sobre la superficie corneal, en muchas ocasiones es muy complicado el poder tener una captura mayor de 8 milímetros de diámetro. ¿Qué se puede realizar en ese minuto? Existen diferentes tecnologías en disco de Plácido, uno de ellos es Medmont. Esta topografía basada en disco de Plácido, en que tiene una mayor cantidad de puntos reales y no interpolados, en que es posible no solamente realizar una captura en posición primaria de mirada, la imagen de la izquierda, sino que también es posible tener una imagen que realice una composición en los 5 cuadrantes, arriba, abajo, derecha, izquierda y centro. A esto me refiero. Es decir, podemos no solamente tener una imagen en posición primaria de mirada, sino que también podemos sacar de los 4 cuadrantes restantes, unificarlos y con ello pasar de una captura simple de 10 milímetros a una captura compuesta de 12,4 milímetros. Esto cambia la topografía, esto cambia la forma de hablar de topografía corneal, porque es posible no solamente tener una visión más clara sobre la córnea que nos encontramos enfrente, sino que también hacer una adaptación de un lente de contacto gas permeable limbal o incluso esclerocorneal de una forma más precisa.
La topografía corneal se puede interpretar de diferentes formas. Por ello, los mapas topográficos son los que nosotros nos dan la importancia de poder saber cuándo utilizarnos para poder tener mayor cantidad de información de mi paciente. Una topografía axial, muy parecida a la esqueletometría, una topografía tangencial en que me dice el tipo de forma, una topografía de elevación que me indica cómo está por arriba, por debajo con la esfera de referencia del instrumento, un análisis de tipo refractivo en un paciente postoperado, o también incluso hablar algún tipo de aberración de onda. En una topografía axial, en Medmon es fácilmente discernible cuando hablamos de una topografía regular, como la imagen que está a mi izquierda, medianamente irregular, la del medio, o una muy irregular en que los cuadrantes superior, inferior, nasal y temporal no se parecen. En cambio, la imagen de un mapa tangencial me va a hablar con respecto a la forma. El mapa axial me dice respecto al poder. Tangencial me habla de forma. Poder saber dónde está el punto de curvatura más alto de la córnea. Poder tener un seguimiento más preciso del paciente que tengo con ortoqueratología. Saber si está centrado mi tratamiento. Saber cómo está moldeando y en qué cantidad. Y cuáles son las zonas de mayor presión que tenemos a nivel corneal. El mapa de elevación se sale un poco de la línea de los mapas topográficos frecuentes que utilizamos en topografía corneal. Porque el mapa de elevación es nuestro fluorograma finalmente. Pensar que la córnea del paciente la comparamos en los mapas topográficos con respecto a la mejor esfera de referencia con respecto a un hombre de esa misma edad y sexo. Pero nosotros también podemos utilizar ese mapa de elevación comparándolo con la mejor esfera de referencia como nuestra adaptación de lentes de contacto gas permeable. Y saber ese mapa de elevación, cómo está por encima de la círculo de referencia del instrumento y cómo está de deprimida con respecto a la esfera de referencia que indica el instrumento. Este mapa de elevación en que nos indica los puntos más altos o más deprimidos con respecto a la mejor esfera que entrega el instrumento, nos da muchísima información para saber y crear una buena contactología, una buena adaptación de lentes de contacto. Estamos hablando de que la topografía nos sirve para poder saber cómo es el estado de la córnea, regular o irregular, poder hacer un mejor tratamiento para ortoqueratología, poder saber cuánto por encima o por debajo, muy alta o muy deprimida está con respecto a una córnea totalmente esférica, ideada por el propio instrumento. Pero también nos permite hacer algún tipo de screening para saber cuándo estamos enfrente de una córnea irregular. En los pacientes que estamos detectando en una topografía corneal, ojalá compuesta siempre que se pueda, en una escala de tipo normalizado, como lo que estamos viendo a continuación, donde el punto con menor cantidad dioptríca es 35,25 dioptrías y el punto más elevado en el cuadrante inferior es de 53,50 dioptrías, estamos hablando que hay un delta, una diferencia de por lo menos 18 dioptrías. Este tipo de cálculo matemático en cada uno de los puntos del mapa topográfico han sido analizados según el software de Medmon para poder decir, en función de la simetría de poder dióptrico en estos pacientes, qué tan asimétrico es y qué tan parecido a una córnea anormal es por parte del paciente. Estamos hablando de índices que comparan el cuadrante superior e inferior, estamos hablando de índices que comparan como si la córnea fueran en dos hemisferios totalmente como si fueran espejos, en que lo evalúa punto a punto, el índice de irregularidad en toda su extensión, y para ello se han dado colores. Color verde, cuando están dentro de la norma, significa que para una córnea de la misma edad de un hombre, del mismo sexo, estaría bien, estaría dentro de la norma, como la refleja la imagen de la izquierda, un paciente con un astigmatismo a favor de regla. Si bien es cierto, no es perfecto el cuadrante superior e inferior, pero son más o menos simétricos. En cambio, la imagen de mi derecha está hablando de una córnea que también tiene un astigmatismo, pero es un astigmatismo bastante asimétrico, en que los índices de asimetría indicados por Medmon están en color rojos, indicativo que son correspondientes a una córnea irregular.
Pero el mundo de córnea irregular nos ha provisto cada vez de una contactología más especializada. Tenemos cada vez mayores tipos de diferentes de córnea irregular. El principal y por mayor cantidad de porcentaje de pacientes que lo engloba son pacientes con queratocono, pacientes con degeneraciones marginales pelúceas, pacientes con anillo intrastromales, pacientes con post-trasplante. Cada uno de ellos tiene un mundo en topografía corneal. Y ya la contactología y la topografía no solamente se preocupa en saber cómo es la córnea, sino que también cómo podemos hacer una mejor adaptación de los diferentes tipos de lentes de contacto que existen a través del topógrafo corneal que seleccione. El topógrafo corneal que tenga un simulador de lentes de contacto. Un topógrafo corneal que involucre las lentes que utilizamos para compensar a nuestros pacientes de córnea irregular dentro del topógrafo, para que nuestra lente de contacto finalmente sea, ojalá, como un guante a la mano. Y para ello, la topografía corneal Medmont ha incorporado un software de lente de contacto como una herramienta muy útil para que a través de tu topografía axial, tu topografía de elevación, puedas estimar cómo va a ser tu fluorograma. Observar que el mapa de elevación que está en la imagen inferior se parece muchísimo a lo que es la imagen del fluorograma de lente de contacto gas permeable. Las zonas que están más separadas de la córnea con respecto al lente de contacto, la parte inferior, y la que están más cercanas. Este módulo de adaptación de lentes de contacto permite realizar una contactología especializada, incluso para aquel especialista que no tenga una experiencia de largo tiempo en hacer adaptaciones de contactología moderna. Lo que nosotros queremos llevar es que nuestro topógrafo nos permita saber cómo es la forma de la córnea, a través de un mapa de elevación, intuir cómo será tu fluorograma, hacer un software que permite una simulación del tipo de lente de contacto adecuado y que esta simulación se refleje a cómo está en tu biomicroscopía. Más adelante, Carlos nos va a poder enseñar algunos casos clínicos al respecto. No solamente esto sirve para una adaptación de un lente de contacto gas permeable en córnea normal y también en córnea irregular, sino que también cuántas veces nuestro paciente no desea usar un lente de contacto gas permeable y queremos una adaptación de un lente de contacto blando. Pero no es lo mismo, por tanto, el saber el resultado o el porcentaje de éxito que vamos a tener cuando estamos trabajando con un astigmatismo apical, muy en el céntrico, concéntrico, pupilar, a cuando estamos trabajando también un astigmatismo, pero de limbo a limbo, en que la diferencia entre el meridiano plano y el meridiano más cerrado es muchísimo más alto, en que la adaptación va a ser más complicada. Pero ese paciente que desea y anhela una adaptación de lentes de contacto blandos, personalizados, es posible realizar una mejor contactología de estos lentes de contacto blandos a través de este tipo de topografía corneal Medmont. Podemos tomar de una forma precisa una topografía compuesta, que nos entregue 12,5 milímetros de toda la extensión del diámetro horizontal del visible. Podemos sacar un cálculo del iris que tiene la persona con un tipo de tecnología que nos permite ubicar un círculo como si fuera un diámetro horizontal del visible totalmente perfecto, o bien trazar regletas, pero para poder medirlo más preciso. Actualmente en la contactología, la forma de medir diámetro horizontal del visible es con una regla y que el paciente mire derecho enfrente, pero eso realmente, la reproducibilidad que entrega es malísima. Para poder escoger los diámetros adecuados de tu adaptación de lente de contacto blanda y hacer una contactología especializada en los pacientes con alto astigmatismo de limbo a limbo, o pacientes con córnea irregular que pueden ser adaptados con lentes de contacto blando, es por tanto necesario utilizar una tecnología que sea de vanguardia. Dejar de usar regleta, usar una topografía corneal, usar una imagen compuesta, hacer simulaciones con lentes de contacto, y eso es lo que se provee a través de Medmont. Lente de contacto gas permeable, simulación de lentes de contacto blandos, y también hacer simulaciones en pacientes que requieren lentes de contacto esclerales. En todos ellos podemos entregar por lo menos el primero o segundo lente de prueba que vamos a utilizar en nuestro paciente.
Como resumen de esta primera parte, mencionarles que la herramienta de Medmon que vamos a tener en el class en los 3 workshops que van a ver a continuación, van a estar enfocados a cómo la topografía corneal me hace una mejor contactología. No necesito una gran expertise para poder ser un contactólogo especializado. Necesito tener motivación, tener las herramientas y tener los pacientes. Y Medmon te entrega la mayor cantidad de información que existe para tener plena certeza con qué córnea te encuentras, qué lente de contacto se puede recomendar, los parámetros necesarios para hacer una buena adaptación de un lente de contacto gas permeable corneal, blando y de tipo escleral. Ahora los dejo con Carlos. ¿Está por allí? Claro que sí. Y bueno, retomando un poco, como decía Patricia, algo que es importante es ver cómo en la realidad, cómo en nuestra vida, en nuestra clínica va a mejorar nuestra práctica, cómo la va a hacer más eficiente. El propósito es tener herramientas las cuales nos permitan atender de una forma más eficiente, más eficaz y resolver las problemáticas pues de mayor demanda, de mayor problemática, a fin de que podamos nosotros dar soluciones y tener mayor cantidad de pacientes. Veamos este caso, por ejemplo. Esto fue un caso bastante complicado en el cual tenemos un coloboma y un microoftalmo muy evidente. Este es un caso sumamente difícil. ¿Por qué? Porque es una córnea muy pequeña. Es una córnea en la cual, a la hora de que nosotros tratamos de sacar una refracción, por ejemplo, fue casi imposible. Incluso podemos ver aquí las imágenes del autorrefractómetro, que no fueron capaces de medir absolutamente nada debido a la problemática de este paciente. Y si nos topáramos este caso, ¿qué hacemos? Básicamente no tenemos ninguna información para poder proceder y saber qué vamos a adaptar. Siguiente. En este caso, por ejemplo, el paciente presentaba una visión muy pobre, tenía una agudeza visual con todo y su mejor corrección de 3/580 en la cartilla de Flamebloom. Es decir, su agudeza visual era pésima, su vida era muy pobre, realmente era una persona muy insegura, era una persona que tenía una gran problemática y que sufría muchísimo y que llegó buscando una solución y que hasta ahorita no hubiéramos tenido una forma de cómo evaluarlo. Pero veamos qué nos dice la topografía. Siguiente. En este caso, cuando vemos la topografía y vemos el mapa axial, nos podemos dar cuenta, uno, que tenemos un astigmatismo presente debido a la irregularidad de la córnea y que ese astigmatismo está presente de limbo a limbo y que está causando una aberración visual importante en la condición del paciente, el cual claramente refleja esa pobre agudeza visual. Siguiente. Cuando vemos en este caso las queratometrías, cuando analizamos que tiene un astigmatismo de casi 5 dioptrías, nos damos cuenta en un momento dado de que la pupila está desfasada inferiormente, está ocupando casi el 80% de la pupila, y pensamos, ¿qué le voy a adaptar? Pues es una decisión complicada, porque al final un lente rígido, si lo colocáramos sobre esta córnea, a la hora de que se descentra, la visión del paciente, las aberraciones por la luz serían extremas. Entonces, para este paciente, quizá el lente escleral sea la mejor opción. Si comprobamos, siguiente, por favor, el mapa de elevación, nos podemos dar cuenta que tenemos, como Patricia mencionó, los puntos de depresión y los puntos de elevación que nos dan una diferencia de casi 272 micras. Actualmente sabemos, en base a estudios en la Universidad del Pacífico y otros, que cuando tenemos una diferencia de elevación menor a 350 micras, es posible adaptar un lente de contacto rígido. Este paciente, en teoría, pese a que su córnea es sumamente irregular, podríamos asentar un lente de contacto rígido. Sin embargo, regreso nuevamente a la problemática siguiente. Tenemos una microcórnea, tenemos una pupila inferior. El lente de contacto rígido tradicional vamos a tener que adaptarlo en un diámetro pequeño que probablemente va a ser incómodo, que la zona óptica no va a ser suficiente para poder adaptarse al eje visual del paciente, que vamos a tener posiblemente complicaciones en la noche con los halos de luz. Realmente lo que nos importa en este caso es darle comodidad, darle visión, resolver esta problemática de la condición visual del paciente de una manera que se sienta cómodo. Siguiente. Así que para esto vamos a hacer un cálculo de un lente de contacto escleral. Antes de colocar cualquier lente, nosotros vamos a ir a nuestro software de lente de contacto y nos va a permitir hacer un cálculo inicial.
Este cálculo lo que nos va a decir es que necesitamos un lente de 2.800 micras para poder cumplir con nuestro objetivo, que son alrededor de 350 micras centralmente. Siguiente. Como nos podemos dar cuenta, todas las mediciones están aquí en el topógrafo, todo está claramente indicado, únicamente nosotros vamos a tomar este lente que nos sugiere y lo vamos a colocar para poder comprobar en un momento dado cómo es el asentamiento. Y lo que es muy importante en este caso, si recuerdan, no pudimos sacar una refracción. ¿Cómo vamos a adaptar un lente de contacto si no somos capaces de saber qué poder vamos a ponerle ese lente de contacto? Ahora, en el lente de contacto escleral, siguiente por favor, cuando lo colocamos, la aberración visual del astigmatismo va a ser corregida completamente por el volting que vamos a hacer del lente. Así que colocando este lente de contacto, lo que nosotros vamos a poder hacer es empezar a pulir la graduación haciendo un subjetivo esférico para poder sacar la potencia. Únicamente seleccionamos el lente que nos sugirió el topógrafo y hacemos unos cálculos mínimos, lo cual nos va a ahorrar un tiempo vital de atención al paciente y vamos a hacer menos pruebas y desgaste al paciente. Si nos damos cuenta, este lente de contacto quedó excedido debido a que en la caja de pruebas no se tenía el lente sugerido de 2.800 micras, por lo que está excedido casi 600 micras. Y ya lo sabíamos, y es claro en este fluorograma que tenemos que controlar o que tenemos que reducir esta cantidad de fluido que tenemos, pero es algo que ya esperábamos y que pudimos comprobar gracias a nuestro lente de prueba. Siguiente. Si vemos el lente funciona correctamente y nuestra agudeza visual después de este lente de prueba ha superado lo que teníamos con la cartilla de Flamum y actualmente ya tiene una agudeza visual de 0.5 difícil. Es decir, pasamos de tener un paciente el cual no podía así que distinguir las siluetas, los rostros, a poder ya ver caras, poder ver las siluetas, a poder reconocer su mundo. Este paciente casi llora el momento que nosotros adaptamos ese lente de contacto. Y es algo que nos funcionó y que al final de cuentas pudimos hacerlo debido a toda la información que contábamos con el topógrafo. Siguiente. Algo que mencionó Patricia y que creo que todos estamos de acuerdo, una de las principales condiciones que siempre se presentarán será un queratocono. Y que muchas veces no entendemos por qué el queratocono primero. No podemos adaptar un lente aéreo. Como mencionó Patricia, cuando nosotros vemos en este caso la distribución de poder causado por el queratocono, en la córnea tenemos un astigmatismo central evidente, en donde los cambios de poder que está presentándose en la pupila va a generar aberraciones visuales, las cuales no van a poder ser controladas con un anteojo. Y es debido a que en el momento en que nosotros veamos esto, inmediatamente nuestra primera opción tiene que ser adaptar un lente de contacto. Un anteojo con un paciente que tiene esta diferencia de poder tan marcada no va a poder ser adaptado. Así que ni nos vamos por ahí. Siguiente. Al ver el mapa tangencial, nos podemos dar cuenta que es un queratocono central. No debería haber mayor complicación, pero quiero recalcar nuevamente lo que dijo Patricia. El mapa tangencial es únicamente la evidencia de la forma del queratocono, la localización del queratocono, pero lo que nos va a dar la evidencia de cómo se va a adaptar el lente de contacto, dónde va a sentar el lente de contacto y cómo se va a ver, va a ser el mapa de elevación. Veamos este mapa de elevación. Tomando el punto más alto de la córnea y el punto más bajo de la córnea, nos podemos dar cuenta que tenemos una diferencia de 762 micras. Aparentemente no era un caso complicado. Era un queratocono central con un astigmatismo apical, el cual no iba de limbo a limbo, no tendría que haber ninguna repercusión, aparentemente. Pero al ver esto, y recordando un poco lo que les mencioné anteriormente, de que todo lo que esté por arriba de 350 micras no debe de ser adaptado en un lente corneal y tiene que ir inmediatamente a un lente escleral, nos podemos dar cuenta de que no tiene ni siquiera caso de que probemos un lente de contacto corneal, aunque sea un diseño esférico, un diseño especializado para queratocono. Al ver esto, nuestra primera opción tiene que ser siempre un lente escleral. Veamos el cálculo. En este caso nos está sugiriendo un lente de 3.800 micras. Sin embargo, si nos damos cuenta, nos está diciendo también que en el ápice de la córnea vamos a tener una disminución de la profundidad y podemos llegar a 250 micras, 200 micras. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros queremos evitar que haya un toque en el cono, que es precisamente en ese lugar,
Entonces, quizá nosotros queremos estimar un poco más de fluido en ese lente. Es decir, quizá nuestro lente de prueba de 3.800 micras, podemos probar uno con un poquito más de fluido debajo de este lente. Veamos el ejemplo. Probamos en este caso un lente de 4.200 micras, 400 micras más. Y veamos el perfil. El perfil es casi perfecto. El grosor del lente es casi igual al grosor de la lágrima interna, lo cual nos dice que el lente fue un lente perfecto. Centralmente, apicalmente, tenemos la holgura que nosotros queremos. El queratocono está bien revestido por esta lágrima, la cual no va a permitir un roce, la cual va a contrarrestar esta irregularidad corneal y esta diferencia de poder tan marcada que tenemos y le va a dar una visión, una comodidad al paciente. Siguiente. Vemos toda la parte escleral, veamos todos los vasos, es un lente perfecto. ¿Qué haríamos en este caso? Simplemente mandar cualquier ajuste de poder, o en este caso, si queremos hacer algún ajuste periférico al laboratorio y ordenar nuestro lente. Nos salvó hacer pruebas con un lente corneal, pensando que a lo mejor era un queratocono sencillo, que ameritaba un lente corneal, que iba a poderse resolver con un lente estándar y que simplemente nos dio una perspectiva de lente escleral que necesitábamos, lo colocamos, lo pulimos y lo entregamos. Nos salva tiempo en la silla, nos salva el molestar al paciente, el generar pruebas, el generar desgaste, etcétera, etcétera. Un topógrafo corneal no solo está hecho para adaptar lentes corneales, en nuestro caso, debido al mapa de composición y de verdad todas las herramientas que tiene el MEDBO, somos capaces de adaptar claramente lentes esclerales con mayor precisión. Siguiente. Pero eso no se queda ahí. ¿Qué pasa cuando tenemos un astigmatismo contra la regla? Bueno, esto es challenging, bastante difícil por decirlo menos. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros tenemos que hacer un lente de contacto que aterrice a las 3 y a las 9 y que tenga un canal de fluido que vaya a permitir hacer un movimiento de parpadeo eficiente, que tenga un desplazamiento homogéneo y que permita tener una buena visión al paciente. Pero al tener un astigmatismo en contra de la regla, como lo estamos viendo en este momento, el famoso corbatín, la forma del ojo nos va a tratar de enviar hacia el camino opuesto. Veámoslo. Cuando nosotros calculamos el lente de contacto, siguiente, nos podemos dar cuenta de que naturalmente el lente va a tocar a las 12 y a las 6. Lo que nosotros queremos es que toque a las 3 y a las 9. En este caso, a las 3 y a las 9 vamos a tener un canal de fluido, ¿ok? Ese canal de fluido, ¿qué va a hacer? Va a hacer que nuestro lente, a la hora de que parpadeemos, se desplace lateralmente, lo cual va a ser molesto para el paciente, va a generar un ruido visual, va a generar un problema en la adaptación. Veámoslo. Siguiente. En este caso, veamos el lente tórico y el lente real. Como se dan cuenta, son muy similares. Lo que nos predice el topógrafo se ve en el lente real. Pero ¿cómo funciona realmente? Veamos un video para ver si el lente pudiera ser adaptado. Vean cómo se mueve. A la hora de que parpadeamos, vean el desplazamiento lateral. Va de arriba y abajo, pero realmente por cómo se desplaza es en el eje horizontal, completamente opuesto a lo que nosotros queremos. ¿Y cómo lo resolvemos? El problema es que naturalmente el astigmatismo va a generar este movimiento, va a generar este asentamiento y un lente naturalmente producido o de manera estándar va a generar este fluorograma, va a generar esta adaptación, porque es lo estándar. Un lente de una caja de pruebas naturalmente va a estar pensado para una córnea normal, para un astigmatismo a favor de la regla, bla, bla, bla. ¿Qué podemos hacer? Aquí es donde este topógrafo nos va a brindar una herramienta súper poderosa. Siguiente. A través de este mismo software de lentes de contacto, vamos a calcular un lente de contacto que vaya en contra de la regla, que force a que se asiente, como estamos viendo en este momento, en el eje horizontal, que tengamos los toques sanos a las 3 y a las 9, como lo podemos ver aquí. Estamos teniendo 20 micras de fluido apical, lo cual es perfecto, y vamos a generar a la fuerza, por así decirlo, siguiente, en el eje vertical, un canal homogéneo. Vamos a generar este libramiento, el cual nos permita este canal de lágrima
que haga el intercambio natural del lente y que permita que con el movimiento de parpadeo podamos hacer una buena adaptación. Veamos cómo se produce este lente completamente creado con el topógrafo. Se ve muy similar de entrada, ¿no? Pero veamos cómo funciona. Vean la diferencia. A la hora de parpadear, vean el movimiento del lente. Va naturalmente de arriba hacia abajo. Los apoyos son sanos. Se ve claramente el intercambio de lágrima en la parte superior y en la parte inferior, que es lo que nosotros buscamos. Este es un lente creado 100% en forma empírica a través del cálculo del lente de contacto del topógrafo. Y vean qué lindo es. Esto difícilmente lo hubiéramos podido adaptar con una caja de pruebas porque los lentes no son pensados de esta manera. Ahora, siguiente. Ustedes me podrán decir, bueno, está muy padre esta situación. Siguiente, por favor. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando nos llega un paciente que ya está adaptado y que nos dice, oye, no veo bien, mi lente de contacto me molesta? En este caso, por ejemplo, llega un paciente y dice, oye, necesito una readaptación del lente de contacto porque no veo. Cuando me quito mi lente de contacto, veo peor que cuando me lo puse en la mañana. Automáticamente podemos influir que la córnea está moldeada y que el lente de contacto no está bien adaptado. ¿Pero qué está pasando? ¿Podemos readaptarlo de inmediato? ¿Sería aconsejable? Primero, veamos la topografía de este caso. No, regresamos, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿A qué corresponde este mapa topográfico? En el mapa axial, primero, podríamos pensar algo raro, un queratocono, no sé. El primer índice de que tenemos un moldeo anómalo es que podemos darnos cuenta en la parte central, en el ápice de la córnea, tenemos un punto de aplanamiento. Estamos generando ahí la presión del lente de contacto y se ve que el ápice del lente está tocando la córnea, está moldeándola y que está generando un efecto que se está trasladando a toda la periferia. ¿Qué pasa? Vean este astigmatismo, esta zona roja que está dentro de la pupila, y vean esta zona de aplanamiento, esta zona azul que también está dentro de la pupila. Estamos pasando de alrededor de 39 dioptrías a 49, 50 dioptrías. Estamos teniendo más de 10 dioptrías de poder dentro de la pupila. Este lente de contacto no solo está mal adaptado, está realmente afectando la visión del paciente y creando una aberración de alto orden, el cual está haciendo un daño tremendo al paciente. ¿Qué pasa? ¿Podemos readaptarlo? No sería conveniente. Si ustedes tratan de readaptar esto, aunque ustedes coloquen un lente de contacto bien adaptado, el desmoldeo de la córnea evidentemente va a cambiar el poder, va a cambiar el efecto visual y nos va a hacer que vea mal el paciente. Entonces, aunque nosotros tratáramos en este momento de adaptar un lente de contacto, fracasaríamos. Lo que tenemos que hacer entonces es permitir que se desmoldee la córnea para así nosotros poder tener una córnea natural, un poder refractivo real y sobre eso hacer una readaptación. Veamos la siguiente. Esto fue el 2 de noviembre. Al 29 de enero, 3 meses después, esto cambia completamente, ¿no? Se ve ya como un astigmatismo a favor de la regla, el cual es completamente normal y que está pues de limbo a limbo. Ya es una córnea normal. Aquí ya podemos adaptar a un paciente. Aquí hay algo raro que quiero que vean la parte inferior, cómo está elongada, cómo está como jalándose hacia abajo. Eso no es normal, esa asimetría y ese brote que estamos teniendo es una acción mecánica. Y si no estuviéramos seguros, ¿cómo lo podemos comprobar? Veamos un mapa tangencial. Siguiente. Aquí claramente vemos el efecto del lente de contacto sigue presente después de 3 meses. Este moldeo podemos darnos cuenta de que sigue presente y la forma de la córnea está altamente alterada y vemos dónde estaba apoyando el lente de contacto y sigue este apoyo. Obviamente tendremos que todavía dejar que se desmoldee la córnea y seguir con el paciente. Siguiente. Y para el 2 de marzo, vean esto. Completamente diferente. Ahora sí, un astigmatismo a favor de la regla, sin ninguna complicación, totalmente homogéneo. Siguiente. Aquí ya podemos, después de toda esta transición, hacer la adaptación del lente de contacto y sin lugar a duda, un buen lente de contacto va a tener éxito, sin ningún problema. Pero esta evidencia
el tener a la mano un topógrafo nos permite salvar un dolor de cabeza, porque imagínense si no tuviéramos el topógrafo y llega con nosotros y decimos, sí, readaptemos al paciente el 2 de noviembre, hubiéramos hecho pruebas, hubiéramos tomado mucho tiempo en nuestra silla, hubiéramos hecho cambios de lentes sin saber a lo mejor por qué no estaba quedando. A lo mejor nosotros estábamos haciendo un buen trabajo de adaptación, simplemente no era el momento. Gracias a estas herramientas no solo podemos diagnosticar el lente de contacto, no solo podemos sacar un primer parámetro y reducir la cantidad de pruebas para llegar a un lente de contacto, también podemos saber qué está pasando, cómo llega nuestro paciente y saber si es el momento o no de hacer cualquier prueba, poder salvar tiempo y hacer un prediagnóstico fundamental. Siguiente. Así que es muy importante que recordemos siempre, el mapa axial nos va a hablar de poder, nos va a hablar de cuál es la consecuencia en la visión que está causando la irregularidad de la córnea y la distribución del poder. Mientras el mapa tangencial nos va a permitir entender cuál es la posición, la forma y la acción de moldeo que está produciendo un lente de contacto. Ambos son fundamentales. Ambos son nuestra primera línea de defensa, nuestra primera línea de análisis que tenemos que tener y siempre tenemos que hacer un análisis previo para hacer una contactología especializada. Siguiente. Como perlas de adaptación, en resumen, les recomiendo siempre su patrón de fluoresceína centralmente, vamos a tener que tener alrededor de 20 micras. Cuando tengan una diferencia sagital, cuando la diferencia en la altura entre el punto más alto y el punto más bajo sea de 40 micras o más, utilicen un lente tórico. Un lente tórico va a poder adaptarse correctamente y va a poder resarcir, va a poder contrarrestar esta irregular corneal. Si tienen un lente que tenga más de 90 micras de fluido, va a tener burbujas y van a tener problemas. Y todo lo que sea de menos de 350 micras son capaces de adaptarlos en un lente corneal. Así que en conclusión, como les hemos mostrado esta noche, un topógrafo corneal nos permite llevar la información y entender lo que está pasando en la córnea más allá de los 3 milímetros que nos brinda un queratómetro y poder entender todo en un conjunto en los 360 grados de limbo a limbo. Nos va a permitir entender la ubicación, el tamaño, la extensión, la localización del queratocono, de los efectos de la irregularidad por una cirugía o en este caso como un microoftalmo o cualquier complicación natural. Nos va a permitir predecir en un momento dado cómo se va a adaptar ese lente de contacto, qué problemas puede llegar a presentar, cómo va a ser el fluorograma, determinar si un diseño va a funcionar o no va a funcionar, o cuál es el mejor diseño. Incluso, si no existe un diseño perfecto, nos va a permitir por primera vez crear un diseño único por nosotros, para este paciente, para que le quede como el guante que se refería Patricia. Y que al final nosotros podamos determinar nuestro lente rígido o nuestro lente escleral perfecto y que siempre tengamos menos cambios, tengamos que ocupar menos tiempo en nuestra silla, que podamos generar mayor confort para el paciente, que podamos darle mayor valor agregado y que nosotros podamos producir más. Siguiente. Así que los invitamos nuevamente a que nos acompañen a CLAS 2019. Todos los que participen en CLAS 2019 tendrán la oportunidad de ganar un cupón premiado de $500 de descuento para la compra de lentes de contacto o de un topógrafo E300. Estaremos ahí con mucho gusto para poder contestarles cualquier duda, comentario, para poder enseñarles acerca de la topografía corneal. Es un gran evento que les recomendamos que asistan, que definitivamente tendrán a los mejores expertos de todo el mundo para que puedan convivir con ellos, aprender de ellos y escucharlos. Es una de las primeras oportunidades que tenemos en Latinoamérica de algo de esta magnitud. Y bueno, es un placer para mí esta noche cerrar este webinar. Y a nombre de Medmont, les doy muchas gracias. Patricia, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda, comentario, preguntas, nos pueden hacer llegar desde la caseta, desde el panel de control que tienen del lado derecho, para que con mucho gusto podamos respondérselas. Pati, ¿algo más que quieras agregar? Gracias, Carlos. Creo que para hacer un tema introductorio de un webinar de 45 minutos, creo que ha sido bastante completo.
en poder ofrecerles un poco una pincelada de cuáles son las características topográficas que tiene E300 de Medmont, como un topógrafo que sirve no solamente para poder conocer la forma de la córnea, sino que también el poder ayudar a seleccionar un diseño especializado de lentes de contacto. Quizás solamente me gustaría agregar que en muchas ocasiones tenemos la forma de la córnea, tenemos una excelente adaptación de lentes de contacto, pero aún así la adaptación no funciona. Y en muchas ocasiones eso puede ocurrir porque la lágrima del paciente no es la idónea. Y muchas veces no nos preocupamos por cómo es la lágrima en cantidad o en calidad. No está de más agregar de que Medmont tiene una herramienta que es un análisis no invasivo de la lágrima, en la cual se puede ver cuáles son las áreas humectadas y no humectadas que existen sobre la superficie corneal. Con esto, por tanto, cerramos un círculo en lo que es la determinación de la forma de la córnea y también la relación que tiene con la lágrima en la superficie corneal del paciente. Los tres eventos de Medmont, de Workshop, que van a existir en clase en Buenos Aires, van a estar a cargo del Dr. Patrick Caroline, y que gentilmente Carlos nos va a ayudar también a la traducción, y la humilde servidora que también tendré una parte al respecto. Y va a ser en español, lo cual creo que es una oportunidad que es invaluable y que espero que todos puedan participar. Cada uno de los asistentes a este webinar siéntase libre en poder contactar al distribuidor en su país para ver la posibilidad de cómo poder ayudarlos a ingresar a clase, al orientarlos, mejor dicho, sobre los posibles workshops que puedan asistir, así como también poder ver cómo mejorar la contactología a través de esta herramienta. Perfecto, de acuerdo. Tenemos aquí una pregunta acerca de cómo calcula el lente de contacto, el lente ideal. Lo que hace el topógrafo, en este caso, es tomar la topografía, los puntos de medición, y a través de esto, tomar un diseño de lente de contacto, ya sea un diseño de un lente precargado o un diseño freeform, en el cual nosotros vamos a crear, y a partir de eso, generar un cálculo de una esfera de referencia, generar un cálculo de todas esas curvas a fin de darnos un fluorograma proyectado. Adicional a la información que toma el topógrafo, lo único que nosotros necesitaríamos realmente proporcionarle para que nos diera el lente final, por así decirlo, y poder pedirlo a un laboratorio o un lente especializado, sería la potencia, la refracción del paciente, para que en base a eso nos dé el cálculo del lente final y poder ya pedirlo al laboratorio. Todos los demás datos, por así decirlo, son los puntos de medición que ya incorpora el topógrafo y que va a extrapolar de la topografía que nosotros estamos tomando. La siguiente pregunta nos preguntan acerca de la transmisión por streaming. Para serles sinceros, yo no conozco si se va a hacer la transmisión en streaming. Sería algo que podríamos checar. Patricia, ¿tú sabes algo al respecto? No, pero podríamos preguntar a Chris. Con mucho gusto se lo investigamos, doctora, y le hacemos llegar la respuesta y le estaremos compartiendo si habrá transmisión en vivo de streaming de Class 2019. Vaya, pues creo que sería todo por esta noche. Creo que ya no tenemos más preguntas, Patricia, entonces sería bueno que por mi parte les doy las gracias. Los invito a que cualquier duda o comentario que tengan, por favor nos lo hagan llegar. Estamos a sus órdenes, ya sea un servidor, Carlos Salazar. Yo sé que Patricia también está a sus órdenes, o cualquiera del equipo de Medmont. Estamos para servirles y espero que les haya servido, y para cualquier cosa estamos a sus órdenes. Sí, me despido, al igual que el resto de distribuidores, de César Rodríguez, Spectrum, Opti Representaciones y Centro de la Visión Patricia Flores. No sé si me queda alguno. Recursos ópticos. Estamos a la orden de lo que puedan necesitar. Y también gracias a la familia Medmont por la transmisión de este webinar. Gracias a todos y que tengan una feliz noche.